Buenos días. Entonces vamos a empezar a estudiar el libro, el primero de Reyes, capítulo 3. El rey Salomón se casó con la hija de Faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Bueno, mira, vemos aquí de que Salomón, que le gustó la hija de Faraón y se casó con ella. ¿No me entiendes? Una cosa que no debe haber hecho, pero lo hizo. En esos tiempos, en esos tiempos el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Fíjate. Todavía no se hacía la casa de... Entonces, ¿dónde estaba dando los sacrificios? En lo alto del monte. ¿Y en dónde daban? ¿Y quién más daba los sacrificios en los altos del monte? Jesucristo, ¿no? Pues Jesucristo casi siempre andaba en el monte, ¿verdad? En los altos del monte también la gente... Hacía oraciones en el monte. La gente que tenían los ídolos iban a adorar allí también. Oh, los ídolos. Sí. Mire. Estos lugares sagrados generalmente en la cumbre de los montes, aunque no eran centro de idolatría en esos días no era centro de idolatría, se convirtieron en lugares donde las religiones extranjeras se mezclan con la práctica de la religión de Israel y empezaron a hacer idolatría. Ahí en los lugares santos eso empezaron a hacer idolatría. Y entonces después vamos a ver, cuando vamos a estudiar eso, como hay reyes que cogen y empiezan a derrumbar los lugares santos eso. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo idolatría en los lugares esos santos. ¿Me entiendes? Los destruyen. Sí. Entonces, ya llegamos a esa parte que vimos ahí, ¿no? Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incenso al Señor en los altares del monte. Fíjate como dice, Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David. Y también le daba sacrificios. ¿Qué quiere decir? De que él amaba al Señor. Y entonces cumplía todo lo que el papá le dijo que él quisiera, él lo estaba cumpliendo. 4. Salomón acostumbraba a ofrecer sus sacrificios en Gabón. ¿Se acuerda de Gabón? No se recuerdan de Gabón. Gabón eran los gabinitas. No se recuerda que los gabinitas fueron los que se hicieron, que habían venido de otro lugar, que venían de lejos. Y entonces dijeron de que venían de lejos, hicieron un pacto con Josué. Que dijeron que se cogieron pan viejo y se rompieron la ropa y dijeron que venían de un lado. Y entonces hicieron un pacto con Josué. ¿Y Josué qué le hizo? De que le dijo de que no iban a estar trabajando con ellos ahí. Pero después que sucedió, que Saúl cogió y empezó a hacerle daño a esa gente. ¿Y qué hizo Dios? Los castigó. Que Dios no dio más agua. No, los castigó por lo que... No dio más agua por eso. Entonces fue cuando el hermano David le pregunta a Dios que por qué era que no le estaba dando agua. ¿No se recuerdan que estudiamos eso? No, eso lo estudiamos. No, es que yo con todos esos nombres yo me descontrolo. No hay problema. Todas me descontrolo. Entonces, porque él era el altar principal, allí ofrecía mis holocaustos. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabón, el Señor se le apareció en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te conceda. Él estaba durmiendo y el Señor se le apareció en sueño. El Señor se le aparecía a muchas personas en sueño. Y especialmente en el Viejo Testamento, muchas personas se le apareció en sueño. Y también se le apareció en sueño, también el único lugar que aparece en sueño fue en el Nuevo Testamento, una sola vez, no me recuerdo aquí. Okay. Entonces Salomón dijo, tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David,
porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque les ha concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos ver. Le está diciendo al Señor que él es misericordioso con su papá, porque su papá siempre ha sido un siervo de él. Nosotros debemos también ser siervos de ¿quién? De Dios. ¿Tú me entiendes? Y hacerle caso a todo lo que Dios nos dice. Ahora, Señor, Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Dice que él lo puso ahí en el trono, pero que él es joven y de que hay muchas cosas que no sabe. Entonces es una cosa de que uno tiene que reconocer la falta que uno tiene. ¿Tú me entiendes? Entonces le está pidiendo a Dios. Entonces este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Fíjate, él está dirigiendo el pueblo. Yo te pido, fíjate lo que le pide. Dios le dijo, pídeme. Y ahora fíjate lo que él le va a pedir en el 9. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Fíjate lo que le pidió, que le dé enseñanza. ¿Para qué? Para poder guiar el pueblo ¿de quién? De Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En vez de estarle pidiendo que nos traiga carro, que nos dé salud y que nos dé tantas cosas, es pedirle que nos dé sabiduría para saber las cosas que nosotros debemos saber acerca de Él y hacer las cosas para Él. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Él. ¿Ok? 10. Al Señor, fíjate ahora lo que sucede, al Señor le agradó la petición de Salomón. El Señor se puso contento, le agradó eso. Entonces le dijo, puesto que me has pedido esto, y no larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar. Fíjate, le dice que ahora él no le pidió riqueza, no le pidió de que se faje con su enemigo. Entonces, ¿qué le hace? Que me pediste inteligencia para saber escuchar. Inteligencia para saber escuchar. Y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día nosotros. Que a nosotros nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar. Tenemos que escuchar lo que las otras personas quieren decirnos a nosotros. ¿Okay? Voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrás después de ti. Además, voy a darte las cosas. Fíjate, dice que lo va a hacer sabio, más sabio de que nadie va a ser más sabio que él. Y entonces fíjate lo que dice aquí. Además voy a darte las cosas que no me pidiste. Las cosas que no le pidió. Mucha riqueza y fama. Y a tal grado que mientras viva no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos como lo hizo tu padre, David tu padre, como hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Fíjate que dice que si camina como los mismos caminos, los mismos pasos que hizo su padre, él le va a dar más tiempo de vida. Una vida larga, ¿ok? Eso para que usted vea cómo es Dios. ¿Me entiende? Él le pidió sabiduría para dirigir su pueblo. Sí. Y entonces Dios le está dando riquezas. No más la sabiduría. ¿Tú me entiendes? Le está dando riquezas. Entonces le está diciendo que le va a añadir más años si sigue como su padre lo siguió a él. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos, sacrificios de paz. Y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Por esos días, dos prostitutas, a la fiesta de lo que sucede aquí, por esos días, dos prostitutas se presentan ante el rey. Una de ellas
dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. 3 días después, y mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras dos. Dice que una prostituta va y le dice Eso. que ellas dos estaban viviendo, y entonces que ella tuvo un niño primero, y entonces que después la otra tuvo un niño los 3 días después. Sí. Y que ellas eran las únicas que vivían ahí. Pero una noche ella se acostó sobre su niño y el niño murió. Fíjate lo que está diciendo ella, que ella se acostó arriba del niño y que el niño se murió. Fíjate lo que está diciendo ella. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo, que dormía junto a mí, y lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto, y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta de que no era hijo mío. ¿Ok? La segunda mujer, fíjate, la segunda mujer a la que están acusando de que ella cogió el niño y se acostó arriba del niño. Entonces, fíjate, la segunda mujer dijo, entonces, el niño vivo es mío, el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía, no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces, fíjate, una está diciendo que el que está vivo es mío y el que está muerto es tuyo, y a la divisa se iban las dos, ¿no? Contradiciéndose. Ahora vamos a ver lo que dice el rey. Entonces el rey dijo, una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra. Y la otra afirma que el niño vivo es suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden: tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó: traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad. Y den una mitad una y la otra mitad a la otra. Fíjate. Yo me río porque mamá nos hacía a nosotros cuando se enojaban, nos daba la mitad de la que... Fíjate como dice. Y entonces, la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey, a su majestad: no lo maten, que se quede esa mujer con el niño vivo. No lo maten. Pero la otra dijo, fíjate lo que dice la otra: ni para ti, ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces esa es la que no era la mamá. Esa no era que lo mataran, era que no sí, era ella. ni parte. Dice, ni para ti, ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo: entreguen al niño vivo a esta mujer, que es la verdadera madre. Y cuando todo el pueblo de Israel supo del juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia. Dios le da sabiduría a las personas para impartir justicia. Si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos va a dar sabiduría para impartir justicia, no para ser injusto, porque Dios es justo. ¿Ok? Capítulo 4. Y Salomón fue el rey de todo Israel. Los funcionarios que le ayudaron fueron Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote, Elijoref y Ahías, hijo de Sisa, cronista, Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey, Benaías, hijo de Joiada, jefe del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores, Zabudú, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey, Ahisar, mayordomo, Adonirán, hijo de Abdad, recaudador de los tributos,
Salomón tenía 12 gobernadores en Israel, responsables de establecerlo en todo lo que necesitara él y su familia. Que decía que él tenía a 12 gobernadores. Esos gobernadores se dedicaban a suplementar para él todo lo que él necesitaba. Estos son los nombres: Ben-Hur en el monte de Efraín, Ben-Dacar en Magas, Salgabín, Beit-Semes, Elón y Bet-Yanán, Ben-Yeset en Arobut, y también gobernaba Socu y toda la tierra de Jefer. Ben-Abinadab, que se había casado con Tafat, la hija de Salomón, en todos los territorios de Dor. ¿Qué quiere decir? Que también, mira, uno de los gobernantes de él se casó con una de sus hijas. ¿Ok? Baná, hijo de Jailud, en Taná, Megiddo, en toda Bet-Sean, que está cerca de Seretán, más abajo de Rachel, desde Bet-Sean hasta Beel, Mejola y hasta el otro lado de Jomeán. Ben-Geber en Ramot de Galad, pero también gobernaba las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad, la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades, amuralladas y con cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanayim. Ahimás, que se casó con Besamá, la hija de Salomón, en Naftali. Baná, hijo de Yusuai, en Aser y en Alad. Josefat, hijo de Peruá, en Sacar. Simei, hijo de Ila, en Benjamín. Yeber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, en la tierra de Sihón, rey de los amorreos, de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. La población de Judá es 20. Y la población de Judá e Israel eran tan numerosas como la arena del mar, y todos se alegraban cuando se reunían a comer y a beber. Fíjate cómo dice, la población de Judá e Israel eran tan numerosas como la arena del mar. ¿A quién le hizo la promesa a Dios de que la descendencia de él iban a ser como la arena del mar, que no se podían contar? Abraham. A Abraham, ¿ok? Eso es para que tú veas de que Dios cumple sus promesas. Y lo vamos a ver a través de todo lo que vamos a estar estudiando, ¿ok? Salomón era rey, y ya lo vimos también, la sabiduría que le dio Salomón cuando tomó la decisión esa, ¿de cuál? De entregarle el hijo a quien era la mamá. Salomón era rey y señor de los reinos del río de Eufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos le pagaron tributo como sus vasallos. La provisión que diariamente recibía Salomón era de 9.000 kilos de harina fina, 18.000 kilos de harina común, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de postero y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzo, abel y de corral. Y Salomón dominó los reinos al oeste del río Eufrates, desde Tifesá hasta Gaza, y en toda esta región hubo paz. Mientras Salomón vivió, Judá e Israel vivieron a seguros, cultivando sus viñas e higueras desde Dan hasta Berseba. Además, Salomón tenía en sus caballerizas 40.000 caballos para sus carros de combate y 12.000 jinetes. Cada uno de los gobernadores proveía de alimento al rey Salomón para que nada le faltara. Cada mes uno de ellos visitaba al rey y se sentaba en su mesa. Además, cada gobernador enviaba, según su returno, cebada y paja para los caballos y las bestias de carga. 29.
el Señor concedió a Salomón mucha sabiduría y prudencia y lo dotó de un gran corazón, bastó como la arena del mar para comprenderlo todo. Fíjate lo que dice el Señor. El Señor le concedió a Salomón ¿qué? Mucha sabiduría y prudencia y lo dotó con un corazón vasto como la arena del mar, grande como la arena del mar, un corazón grande como la arena. ¿Para qué? Para comprenderlo todo. Para eso fue, porque él le dijo, él le pidió, no se lo cuenta que le pidió que le diera sabiduría para poder. Él no pidió nada de riqueza. Entonces Dios le está dando esa sabiduría. 30. Su sabiduría era mayor que la de todos los que vivían en el Oriente y en Egipto. Wow. Incluso sobrepasó la sabiduría de hombres como Etan el israelita, Heman, Calcol y Darda, los hijos del mayor. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Vamos a ver quién es Etan israelita ese. Este israelita está en el libro de Salmos, pero no lo vamos a ir porque es el libro completo. Ok, Salomón compuso 3000 proverbios y 1005 poemas. Fíjate la clase de sabiduría que le dio. ¿Hasta dónde llegó esa sabiduría? Mira, Sí, porque eso tenemos. en el proverbio capítulo 1, versículo 1, proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahí lo podemos ver que cuando empiezan los proverbios, en el primer proverbio, capítulo 1 dice eso también. ¿Ok? Y hizo 1005 poemas. Mira para eso. 1005. Habló de temas, fíjate lo que hizo. Habló de temas relacionados con los cedros del Líbano y el hisopo que crece en las paredes de los animales, las aves, los reptiles, los peces. Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. Tanta era la sabiduría de él que llegaba gente de diferentes lugares para saber su fama, para ver si era verdad lo que estaba comentando acerca de él. ¿Ok? Cuando el rey Hirán, vamos para el 5, capítulo 5, cuando el rey Hirán de Tiro supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus embajadores a visitarlo, pues Hirán siempre había estimado a David. ¿Qué quiere decir? Que Hirán era amigo de David, su papá. Vamos a ver qué hacía Hirán antiguamente. Ok, el rey Hirán de Tiro envió trabajadores, eso está en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11, donde dice, el rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Entonces él fue el que construyó el palacio de David. Ay, Dios mío, ¿por qué me fui para ahí ahora? Ok, ¿por qué me fui para ahí? Entonces, versículo 2. A su vez, Salomón mandó a decirle a Hirán, tú sabes que por culpa de guerras en que mi padre David se vio envuelto, no pude construir un templo para honrar al nombre del Señor, su Dios. Hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. ¿Qué quiere decir? De que el papá siempre estaba en guerra y tenía mucha sangre, entonces él nunca pudo llegar a hacer un templo. Pero vamos a ver lo que le va a pedir a él ahora. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos los lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo, tu hijo a quien yo pondré en el trono en el lugar tuyo será quien edifique el templo
donde se Él honrará mi nombre. No se recuerda que David quería hacerle eso, entonces Dios le dijo que no. Y eso está en, ¿dónde está eso? Eso está en... Por eso digo que él sabe por qué no le da uno que uno pide. Él le tiene otras cosas adelante, Sí. ¿verdad? Eso estaba en el libro segundo de Samuel, capítulo 7, del 12 al 13. Y dice así: cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será el quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. ¿Y ese quién fue? Eso lo van a hacer. Salomón. Salomón es el que va a hacer eso. Entonces, versículo 6. Miró todo lo que venía de Sí. Para poder hacerlo, ordena, por favor, a tus hombres que corten cedros de Líbano. Mis hombres pueden ayudar y yo le pagaré a tu siervo lo que tú me digas. ¿Está hablando con quién? Con Hirán, y le está diciendo cómo va a ser la onda. ¿Ok? Pues reconozco que no hay otra, que no hay entre nosotros nadie que trabaje la manera también como los sidonios. Los sidonios son las personas que son de allí donde lo está Hirán, ¿no? Cuando Hirán oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo: bendito sea el Señor que le dio a David un hijo tan sabio para gobernar a este gran pueblo. Fíjate, Sí. eres sabio. Sí. Pero ¿quién le dio la sabiduría a Dios? Dice a Dios, a Dios. A Dios. ¿Me entiendes? Y dice: bendito sea el Señor, bendito sea Dios por haberte dado la sabiduría. Entonces le respondió a Salomón: he recibido tu mensaje y en cuanto a la madera de cedro y de ciprés, voy a hacer lo que me pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano hasta el mar y allí la pondrán en balsa y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarán para que tú la tomes. Mi pago será que me provee de alimentos para mi familia. Entonces dice que los hombres le van a llevar las maderas hasta allí. Y entonces la van a poner en balsa hasta el lugar donde él le diga. Pero entonces que lo único que quiere que le pague es, lo único que quiere que le pague es que le dé de alimento para él y para su familia. 10. Fue así como Hirán proveyó a Salomón con toda madera de cedro y ciprés que quiso. A cambio de ella, cada año Salomón le enviaba a Hirán 6.000 toneladas de trigo. 6.000 toneladas de trigo cada año y 6.000 litros de aceite puro para el sustento de su palacio. El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría, tal y como se lo había prometido. Y los reinos de Hirán y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. La sabiduría que le dio Dios a Salomón, porque Salomón se lo había pedido, y entonces Dios cumplió su promesa, porque Dios cumple la promesa. Después, Salomón, después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a 30.000 hombres. ¿Ok? ¿Qué quiere decir leva? Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a 30.000 hombres. ¿Ok? Vamos a ver lo que quiere decir leva. Ok. Una leva, los trabajos forzados para obras públicas común en el antiguo cercano oriente. Era algo nuevo en Israel. Samuel había anunciado su posible institución. Esta clase de conscripción sería causa de aquellas al dividirse el reino. Después vamos a ver lo que sucede. ¿Por qué? Porque entonces fíjate lo que significa aquí la palabra de leva es como un contrato de que todo el mundo tiene que trabajar y vamos a ver lo que tienen que hacer ahora. Ahora aquí lo van a decir, ¿no? Sí. Cada mes, fíjate ahora cómo es, él conquistó a cuántas personas y reunió a 30.000 hombres, y cada mes enviaba al Líbano
10.000 hombres, los cuales trabajaban allí en turno de un mes. ¿Qué quiere decir? Que reunió 30.000 hombres, ¿no? Y de los 30.000 hombres mandaba 10.000 hombres que en turno, entonces tenían que trabajar por un mes. Y luego se quedaban en su casa, Adonirán estaba a cargo de la leva. Que quiere decir que Adonirán era el responsable de esos trabajadores, ¿no? Además, Salomón contaba con 70.000 hombres que cargaban los materiales y 80.000 que cortaban la madera en el monte. Sin contar a los 3.300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera de buena calidad para los cimientos del templo. Y entre los albañiles de Salomón, la gente de Hirán y de Gesal cortaron la madera y labraron canterías para construir el templo. Y aquí terminamos ya. Y para la semana que viene vamos a comenzarle en el 6. Y entonces espero de que les haya gustado. Esto estuvo muy bueno.